Bien, de vuelta con ustedes, ya vamos a entrevistar, a conversar con el doctor Juan Vila. Juan Vila es pastor y es médico de profesión. Él, como siempre, cada año para septiembre, que justamente es el mes de la Biblia y es el mes de mi cumpleaños. Ya yo estoy como, bueno, mañana ya yo estoy como Zacarías. Juan Bautista Vila Juan Reynoso. Bautista. ¿Se lo sabe el nombre completo? Sí, Gracias por venir. ¿Cómo estás, yo Juan? estoy bien, don Víctor, doña Bélgica. Me siento bien siempre aquí. Esto es como un bálsamo. Uno se siente bien con ustedes, o sea, el ambiente es muy bueno. Y más hablar de la Biblia, Muchas que es mi gracias, Juan. pasión. Y son mis mejores deseos, mis mejores anhelos, mis mejores pensamientos, mis mejores meditación. Así pudiera yo decir. Tú dices que tu mejor aliento fue que dijiste. ¿Qué aporta la Biblia? Que tú tienes tanta emoción, que mucha gente anda con ella, muchos la leen, otros creen que poniéndole las manos ya están salvos. ¿Qué aporta a la sociedad, al mundo, la Biblia? Solamente decir que si el cristianismo no se hubiese establecido, el mundo no fuera igual como es hoy. Es verdad que cuando se cambió de la casa, que es donde el Señor establece los principios y fundamentos de la educación, a las universidades, entonces el hombre se entronó. Y eso hay que entenderlo. O sea, la sociedad de hoy, incluso todos los códigos éticos y morales o leyes, tienen una parte fundamental de los mandamientos, las leyes morales, que son los 10 mandamientos, porque los judíos tenían leyes ceremoniales, 613 mandamientos, más las leyes morales, que son los que se conocen como los 10 mandamientos. Todos los códigos importantes del mundo tienen que tener algo sobre matar, tienen que tener algo sobre codicia, sobre robo, y esa es la base. Claro que alguien dirá, no, pero la Biblia también tiene influencia del código de Hammurabi, pero no, es que el código ético de la Biblia es muy avanzado para su época, donde no todo era como el código de Hammurabi, que era todo lo que cortaba la mano, le sacaba un ojo, sino que la Biblia entonces planteó el asunto. Por eso dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente, pero el asunto era peor antes, que por una tontería mataban a una gente. Entonces la Biblia establece principio de equidad, y sobre todo la Biblia es un libro que habla de la salvación del hombre. Escúcheme, doctor, en ese mismo tenor. Okay. ¿Qué quiere decir ley del talión? ¿Y qué era el talión? Bueno, eso mismo, lo que yo estaba mencionando, lo que no le dije el nombre. Cuando dicen ojo por ojo, diente por diente, piel por piel, etc., aparece en el Antiguo Testamento. Dios estableció esa ley porque los pueblos alrededor de Israel y otros pueblos y otras civilizaciones eran, no, o sea, tú le topabas en un pie y te mataban. Entonces, Él estableció esa ley en el pueblo de Israel para que sea equitativo el castigo, de acuerdo a lo que tú hicieras, de acuerdo a tu infracción. Y eso es lo interesante de la ley del talión, no como las personas piensan. Me saco un ojo, le saco un ojo. Bueno, pero ya está a nivel. Ahí va yo, diente por diente, ojo por ojo. Eso, eso no es bueno. ¿Y Pero por ese qué es el... entonces dicen, si te dan un golpe, da flor, una galleta, Ya. la Pero otra ofrece Lo flores? que Como sucede que es que hay yo estoy una... hablando de la ley en el Antiguo Testamento. el Viejo Testamento, Cuando el exacto. Señor Jesucristo interpreta la ley, se va más lejos. No es solamente un asunto de que la ley te diga, mira, cumple semáforo, sino que tú dices, no, es más que la ley. Yo sé por qué tengo que respetar un semáforo. Cuando el Señor Jesucristo habla de eso en el Sermón del Monte, que dice, si tu enemigo, bueno, te da, pon la otra mejilla, lo que quiere decir es, espérate, contente, no es así. Entonces el Señor Porque hay da... una contradicción en lo que te quiero No, no hay decir. una contradicción. Lo que Ojo hace, por ojo, diente no, por lo que diente. hace el Señor Si es, te da una mejilla, da flores, algo así, no recuerdo. no, pon la otra mejilla. Pon la otra Si te mejilla. dan una bofetada, dice, pon tu otra mejilla. ¿Y por Aunque qué? hay un cuento con Ponga eso. la Hay otra una mejilla. historia que después dice que a alguien le dieron una bofetada y era cristiano y dice, no, la Biblia dice que hay que poner la otra mejilla, dame la otra. Y dice, bueno, de ahí para adelante la Biblia no dijo nada. Sí, porque entonces si vamos a la ley por ley,
Uno tiene que ver que el Señor hace eso en el espíritu de la ley. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, si tú codiciaste una mujer, dice, y adulteraste en tu corazón, usted dirá, wow, pero es una exageración de Jesucristo, porque la ley dice que adulterarte es encontrarte. Adulterando, tu pensamiento no tiene nada que ver. No. Por eso es que el Señor Espérate, Jesucristo... como adulterar, ¿es qué? Para el Señor Jesucristo, el Ajá. adulterio puede incubarse en la mente de una persona. Entonces, porque eso te hace daño ya a ti, a tu propio corazón. Entonces, lo que hace Jesucristo es interpretar el espíritu de la ley, el propósito por el cual dijo eso. Porque los fariseos eran fieles cumplidores de la ley, pero eran rajatablas y tenían que llevarse a uno de encuentros que lo llevaban. Entonces, no es así. Uno tiene que ver cuál es el propósito final de una ley. Aquí este país y todos los países gozan de muchísimas leyes, pero nadie la cumple. ¿Por qué tenemos nosotros? La gente aquí hace muchísimo desorden por cualquier cosa, pero ellos no pagan. Por ejemplo, ellos quieren que llegue el agua a su casa. Yo no sé cómo, hay problemas en el agua en Santiago. En la Villa Olímpica no hay agua, ¿eh? Pero, se van a revoltear ahí. Pero ¿cuál es el problema que yo van a critico? revoltear. El problema que yo critico no es el hecho de que el Estado no tenga que suplir la necesidad del agua. El problema es que mucha gente que no pagan el agua quieren que se le den. Entonces, hoy en día, ese es un bien común que tenemos que preservarlo. Pero mucha gente nota que lavan carro a lo loco y eso es algo normal, la luz, o sea, los servicios nuestros. Porque la gente, lamentablemente, ha puesto los gobiernos, no importa cuál sea, como el que le va a resolver los problemas, cuando en realidad los gobiernos no son omnipresentes. Usted tiene que tener entonces una base que vaya más allá de los gobiernos. Y esa es una base moral, una base Pero ética, los gobiernos no han basada en las salido escrituras. para que resuelvan los problemas de un país, no los problemas personales, sino que den facilidades para que las personas puedan vivir, puedan subsistir, es decir, inventarse un negocito, estudiar, graduarse, pero hay que proporcionar, porque si no, no hay motivos para votar por alguien, para que dirija un país. Mejor que vivamos así como, Sí, pero, como locos, pero como mire qué antes. sucede, que hay deberes y derechos. O sea, los derechos son importantes, pero si una población, por ejemplo, si yo no pago mis impuestos, yo tengo un problema. Claro, a mí me persiguen, pero hay gente aquí, alguien decía, yo no sé hasta dónde es cierto, que en República Dominicana, el rico no puede pagar mucho. El pobre no paga, pero entonces la clase media paga todos los platos. Los ricos dicen porque dan empleos. Sí, pero Y entonces se le aumenta no, el costo. es que proporcionar todo, debemos Claro pagar que algo. sí. Por eso Jesucristo cuando vino aquí, Él dijo, o sea, mantuvo un equilibrio, dice, bueno, tus discípulos no quieren pagar los impuestos, porque los judíos decían, ¿para qué mantener el imperio romano? Entonces dice, déjame ver esa inscripción de esa moneda. Ah, bueno, ¿qué tiene ahí? Al César dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pedro, ve, paga los impuestos. Ve, pesca un pescado, encontró un estatero que era equivalente a los impuestos que tenía que pagar. O sea, fíjense ustedes que el derecho romano, estamos hablando del siglo Perdón, ¿cómo I. es? ¿Encontró un pescado? Bueno, el Señor le dijo, ve y pesca, va a encontrar un pescado. Dentro del pescado encontrará un estatero que era una especie de un monedero pequeño que se tragó un pez, pero el Señor le dijo que lo hiciera y así salió milagrosamente. Porque en la Biblia existen lo que se llaman los milagros. Y para nosotros los milagros son una realidad, porque si yo creo en la salvación, de que el hombre cambia y de que los pecados son perdonados, entonces tengo que creer en el Dios de la Biblia, que es el Dios de los milagros. Y es la pura realidad. No hay que buscar raciocinio, ni dar mucha vuelta, ni romperse la cabeza. Los milagros son una realidad en el contexto bíblico del Señor Jesucristo, del Antiguo Testamento y en todas las Escrituras. Doctor, usted es un hombre de ciencia porque, para lo que llevan anotación, el doctor Juan Bautista Vila y Reynoso, que lo tenemos aquí esta noche, es un oncólogo, un médico con una especialidad en cáncer, de mucha notoriedad en Santiago. Y usted en ese ejercicio, su fe tiene alguna incidencia para tener éxito en lo que son las curaciones que usted lleva a cabo mediante la intervención quirúrgica. Bueno, lo que nosotros sabemos es que Dios obra
muchas veces, de muchas maneras. Y eso es una de las cosas que a veces muchos creyentes, a veces radicales, siempre quieren que Dios obre como ellos quieren que obre. O sea, ellos piensan que un milagro es simplemente que no tenga que ir a ninguna parte sin moverse de la casa. Sin embargo, Jesucristo hizo un milagro en que exigió al que le iban a hacer el milagro. Por ejemplo, a unos ciegos le dijo que se fueran a lavar. A lavar. Ve, a lavar, que se lavaran. cara. Ah. Hizo lodo con la sabiduría, lo untó en los ojos y se ve y lávate al estanque de Siloé. Y tú dirás, pero el lodo no era necesario. Y la saliva, ¿qué tenían? Bueno, pero fue que el Señor lo mandó. Vayan a 10 que fueron sanados de lepra. Y le dijo, vayan y ofrezcan de acuerdo al sacrificio que mandó Moisés. De acuerdo a cómo se sanaran. Había una ley ceremonial relacionada con la salud. Y solo uno se devolvió. Y dice el Señor, y este era agradecido. Y este era samaritano. Lo que quiere decir que no todos los milagros no es como yo quiera que se hagan. Es como Dios. Dios puede utilizar la medicina para hacer un milagro. O sea, no, Dios puede prescindir de ella, pero también puede utilizar la medicina. Y por ejemplo, cuando una persona utiliza un medicamento, estadísticamente no todos los medicamentos te van a, o sea, tiene un porcentaje, que no todo, por ejemplo, un antibiótico, para poner algo simple, tienen un porcentaje de resistencia y hoy en día la resistencia es mayor porque se ha abusado del uso de antibióticos. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que hay una mayor resistencia, beberte un medicamento, aunque tú dices que hace bien, sin embargo, hay algunos que no se sanan y otros sí se sanan. Entonces, quiere decir que aún en medio de Dios obra de manera misteriosa. O sea, Dios actúa a través de como Él quiera, el medio que Él quiera utilizar. Sea tú o sea otro, sea médico o sea una medicación. Claro que una medicación uno la hace con criterio diciendo, mira, yo cogí 100 personas, le di ese medicamento y 80 respondieron muy bien. Pero hoy en día la medicina todavía está más precisa. Tú tienes una escoriación, tienes una supuración, tienes pus. Yo tomo ese pus y digo, tú tienes tal bacteria, le hice una prueba de antibiótico y responde a tal antibiótico. Pónganle ese que es el que le va a dar. Claro que empíricamente uno puede saber qué gérmenes son, si son gram positivo, gram negativo y cuál es lo más frecuente en la piel. Yo, para poner ejemplo de la medicina, porque usted me lo Pero planteó. en ese mismo orden de la pregunta de mañana, y como oncólogo, y como hay tantos casos de muertes, de cáncer, sobre todo de seno, ¿por qué en la Biblia, la fe, usted habla de la Biblia, de la fe de la Biblia, mucha gente que tiene fe muere? Bueno, porque en realidad el fin del hombre no es vivir eternamente aquí en la tierra. Entonces nosotros ahí Pero tenemos tan que ver. joven. No, imagínate, yo tuve una sobrina ahora de 21 años hace 6 meses que tenía una fibrosis pulmonar. Una fibrosis pulmonar. ¿Qué es Eso es terrible, ¿Qué es es? como O sea, una que- infección, ¿no? Vamos a decir que ella tuvo un problema congénito en los pulmones y los pulmones hacían resistencia a que cuando el corazón le bombeaba la sangre venosa a través de la arteria pulmonar, que se llama la circulación menor, que lleva sangre venosa, entonces llegó un momento que el pulmón se resistía y se fibrosó. A ella le dio COVID 2 veces también en medio de su situación y sucedió que sus pulmones se dañaron. Y nosotros, mi hermano hizo mucho esfuerzo, mi hermano Jacob, y humanamente oramos, buena cristiana ella también, y la llevamos a Estados Unidos. Ella incluso estaba estudiando. Y en el Massachusetts General Hospital, milagrosamente en menos de una semana consiguieron 2 pulmones, lo trasplantaron los pulmones, y ella no salió del parte quirúrgico, del postquirúrgico, nunca pudieron extubarla. O sea, comenzó no a se salvó. sangrar. No. No se salvó. Ella murió. O sea, la fe, usted No, es porque no cristiano. quiere decir que la fe es cuando yo quiera que Dios haga lo que yo quiera. Dios es soberano. Y para nosotros como creyentes, el vivir humanamente, o sea, vivir aquí, no es el anhelo más brillante de un creyente, sino que el anhelo más brillante de un creyente es vivir en la presencia de Dios por siempre. Porque la Biblia habla de la eternidad del hombre como tal.
Y hasta los filósofos hablaron, entre ellos Platón, pero la Biblia es mucho más clara. Cuando habla de que el hombre es eterno y por tanto cuando estamos aquí simplemente estamos por un poco de tiempo. Y que muchos se van y para nosotros no es una sorpresa, humanamente hablando, porque uno va al cementerio y encuentra de todas las edades, desde meses, días hasta pocos años. Entonces uno no puede pensar que el hombre en este mundo va a ser eterno como tal. Por eso nosotros propugnamos por un reino eterno, que la Biblia habla de esa realidad, y que está basado en la persona del Señor Jesucristo. Y por eso hablamos de esa realidad. Ahora bien, este es un tema... Espérense, vamos a saludar al ingeniero que se está reintegrando. No, pero el ingeniero Elvin Vargas. yo no iba a decir nada para que no crean que él llegó tarde, él llegó a tiempo. No llegó antes. Antes, incluso explica antes de la que hora. los viernes Claro, nosotros aprovechamos y grabamos, pero llegamos mucho antes, no que él, de lo acostumbrado. Sí, así Y entonces, para que no crean, pero ese hombre se llega El tarde. doctor, No, usted lo conoce, al doctor Vila Reynoso, ¿verdad? Así es. Sobre todo un tema muy apasionante. Y sobre todo quisiera preguntarle, ¿cuál es la frontera y si se ha medido? Lo ¿Cuál que es qué? La frontera. La frontera. Y si se ha medido cuál es el alcance de la medicina científica, la medicina espiritual y sobre todo la presencia de Dios. Bueno, lo que pasa es que el hombre, Dios lo hizo con partes materiales y con partes espirituales. Pudiéramos decir que el hombre tiene su parte inmaterial, que son el espíritu y el alma. Y la parte material del hombre, el cuerpo. Y la Biblia habla de esa realidad. Incluso menciona otras cosas que son parte integrante. Incluso cuando habla de la mente, que es un asunto abstracto. Cuando habla de que quererlo con todo el corazón. Que en el lenguaje griego se entiende diferente a un lenguaje, por ejemplo, hebreo, que habla más de las entrañas. Porque los hebreos, aunque muchas veces se traduce del hebreo al castellano, ponen corazón para que la gente entienda. Pero muchas veces traducciones literales ponen entrañas, o sea, los intestinos, ponen las vísceras como tal. Entonces Dios ha hecho el hombre de las dos maneras. Y las dos cosas están ligadas al ser humano. O sea, tanto lo espiritual como lo material. La Biblia incluso habla de amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. O sea, como si uno se pudiera dividir. Y habla también en Tesalonicenses Pablo y dice, y todo nuestro ser. Mira, cuando dice todo nuestro ser, dice espíritu, alma y cuerpo. Y mira, habla de tripartito. La mayoría de los teólogos que uno ha consultado posiblemente habla de la dicotomía del hombre más que la tricotomía. Porque muchas veces en la Biblia, cuando uno lo estudia, el alma y el espíritu se intercambian. Por ejemplo, María dice, engrandece mi alma al Señor. Porque siempre se ha dicho que el alma es donde salen los sentimientos. Y el espíritu ya es la parte más profunda del hombre. Sin embargo, ella dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Tú dices, pero las dos cosas se regocijan. Están con las emociones también. Y eso se ve en la Biblia, que se intercambia tanto el espíritu como el alma. Y por eso muchos dicen que la mayoría de los contextos, alma y espíritu son sinónimos. Pero eso es un asunto interesante. Los griegos tenían un problema porque los griegos no veían la parte material del hombre como importante. Y por eso el libro de Primera de Juan, cuando el gnosticismo incipiente comenzó a negar y vino una doctrina que se llamaba el docetismo, que es decir, que Cristo vino, pero fue en forma aparente su cuerpo. Y que en realidad era un espíritu, que él solamente mostró su cuerpo cuando estaba en la cruz, pero que él fue siempre espíritu. Y ahí viene el pensamiento gnóstico. Y por eso Juan escribe en Primera de Juan, dice, si alguno no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Por qué? Porque negar la humanidad de Cristo es negar la realidad de que Cristo vino aquí. Entonces, ahí Ya se que hablamos conjugan esas dos de cosas. enfermedades y de muerte, hay algo que todavía yo no me acostumbraría, y es la cremación. Y ahora que he visto que mis amigas mías, en una enfermedad ya terminal, piden que la cremen. ¿Eso es bueno, es malo? Eso es un tema ético, realmente. Es ético, O sea, hay porque que está muy de trabajarlo desde el moda. punto de vista ético. La Biblia
trata asuntos éticos. El asunto es que la Biblia no habla de la cremación. La tradición judío-cristiana habla de la sepultura de la persona, pero hay personas que han muerto quemados, hay otros que han muerto en el mar, otros que han muerto de diferentes maneras. Entonces a veces yo pienso que por los costos, vamos a decir así, y como no hay una enseñanza, vamos a decir, puntual en la Biblia que te diga, mira, la cremación está prohibida. Entonces uno tiene que tratar eso de acuerdo a la conciencia de la persona. Yo, por ejemplo, no soy partidario de la cremación. Sin embargo, hay personas que escogen la cremación y yo no puedo condenarlo y de decir que está mal. La Biblia dice que el cuerpo se va a descomponer, se va a volver polvo. Igual que cuando tú dices, bueno, y si no creo en la cremación, tampoco creo en la donación de órganos, por ejemplo. Porque yo sería partidario de eso, sí, de que mi cuerpo, si yo tengo un accidente, mi licencia deberían ponerlo. Hay países que así lo tienen, que si mis riñones están buenos, que me lo extraigan y se lo pongan a otro. Al fin y al cabo, dentro de un tiempo, ¿qué va a pasar? Y además uno dice, yo no estoy de acuerdo con la cremación, pero cuando yo estaba pequeño, como uno va al cementerio de la 30 de marzo, y yo cuando era estudiante de medicina quería buscar huesos y fui a otro cementerio. Y yo me di cuenta que inconsultamente queremos muchas cosas aquí. No hay una cremación, vamos a decir, formal, pero ellos los restos de la gente que no los reclaman y que no tienen nicho, lo echan en una fosa común, pero la mayoría de esas cosas la creman. Y sobre todo, yo entiendo que la cremación es una muerte encima de la muerte, pero cuando uno ve que polvo eres y en polvo te convertirás, y más hacia el futuro van a haber pocos espacios también para la sepultura. Indiscutiblemente que en los próximos años la cremación va a ser una realidad porque... Ya está por las enfermedades. sí, el espacio y la seguridad, Y entonces... hay también la promoción. Sí. Porque, por ejemplo, hay series que promueven y hay jovencitos que dicen, no, si me muero que me cremen. Y ya como que hay una cultura también en ese sentido, que nosotros todavía no, yo no lo entiendo. Que no ha progresado mucho, pero ha avanzado un poco. Aquí en este país, por ejemplo, ya mucha gente ya ha hecho su contrato Sí. de cremación y, No, y ya y hay conozco personas dentro de la iglesia que lo han hecho también. Aquí hay centros que ofrecen servicios funerarios que ya tiene precisamente una pequeña sala para que los familiares entonces ahí con su pequeña caja ellos puedan ir a orar en un ambiente climatizado. Sí. Y eso favorece también de que tú no tengas que desplazarse a larga distancia como están los cementerios y sobre todo el entaponamiento. Es decir, que eso es una realidad que nosotros tenemos que aceptar, guste o no nos guste, pero es una realidad impuesta y que entiendo de que tal como te dice, de que el cuerpo se va a desintegrar, porque la vida tiene su forma como desintegrar al cuerpo y esta es una forma antes de. Y es que este es un tema bastante profundo y yo pienso mucho en la ciencia y siempre digo que Dios le da la facultad al hombre para entender los problemas. Hay muchas cosas que no se han estudiado aún a fondo y al final todo el mundo se apega a Dios, a la fe y que ocurra un milagro. No, y en realidad los milagros están. El hecho de que nosotros estemos día a día sobreviviendo a un tránsito y a muchísimas situaciones, a tantas enfermedades que hay en el mundo. Yo, por ejemplo, me levanto cada día y doy gracias. Porque yo estoy aquí, porque el Señor me ha tenido con una razón. El apóstol Pablo, cuando hablaba de eso, por ejemplo, en Filipenses, dice, yo estoy en estrecho, no sé qué escoger. Dice, estar con Cristo es mucho mejor. Pero si el estar aquí resulta para beneficio de la obra, dice, no sé qué escoger. Filipenses capítulo 1. El gran apóstol Pablo tiene una disyuntiva entre, si el Señor me manda a buscar, bien hecho. Pero si me deja aquí para beneficio de su obra, bien hecho también. O sea, cuando uno entiende lo que significa que la vida de uno está en las manos de Dios, uno no tiene problema. Si de verdad lo cree y si de verdad cree en el más allá y que está basado en una salvación que Cristo ofrece más allá, entonces nosotros tenemos que estar seguros de lo que creemos. Como dice Pablo, dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mis depósitos, decía él, para aquel día en primera de Timoteo. Volviendo a la Biblia, ¿qué aporte ofrece a la humanidad leerla? ¿Qué uno saca a este mundo que está tan confuso? Por ejemplo, yo te voy a poner el ejemplo de mi familia.
y hacía ejemplo en muchas familias. En mi familia, mi papá leyó la Biblia hasta que ya no pudo más. Yo me crié en un hogar donde se leía la Biblia todos los días a las 6 de la mañana. Y donde luego de leer la palabra de Dios, papá tenía un pensamiento de las Escrituras, un pensamiento moral. Y luego nos hincábamos todos alrededor del comedor y orábamos por el día, por las situaciones. Y yo te puedo decir que en mi familia, por generaciones, ya por ejemplo hay ya 3 generaciones de cristianos. Y hay 3 generaciones. Y la mayoría de todos nosotros fuimos a la escuela. En mi casa nunca faltó la instrucción. Pero papá siempre mantuvo que la instrucción académica era muy importante, pero que la instrucción bíblica y moral era al mismo nivel. O sea, él no lo veía. Tú no podías decirle a papá, bueno, yo no voy para la iglesia. O sea, para él eso era tan importante como yo decirle, papá, yo no voy para la escuela. Yo recuerdo que a veces, a mí me gustaba la escuela, pero había días que yo no quería ir a la escuela. Entonces yo tiraba el cepillo de dientes atrás de la nevera. Lo escondía maliciosamente, un muchacho. Y yo le decía, yo no encuentro mi cepillo, yo no voy para la escuela. Y papá me decía, pon el dedito. Y me ponía un poquito de palo y dice, cepíllate que tú vas para la escuela. O sea, cuando tú tengas un hogar donde los fundamentos y principios se notan, tú vas a encontrar eso que se va a manifestar en la sociedad. Jonathan Edwards, el famoso predicador norteamericano que fundó la Universidad de Princeton en New Jersey. Los grandes de Princeton eran todos teólogos, igual que Harvard. John Harvard era un teólogo que donó todos sus ahorros, su biblioteca para que se fundara la Universidad de Harvard. Así comenzaron, luego se secularizaron. Pero yo estoy diciendo todo lo que puede ocurrir. Se han hecho análisis de 200 años para adelante de la familia de Jonathan Edwards. O sea, ¿qué pasó con esa familia? Y buscaron un delincuente de los tiempos de Jonathan Edwards. Y lo estudiaron 200 años para hacia adelante. Un hombre que tenía un fundamento bíblico. ¿Cuánta gente salieron de ahí? Salieron presidentes, candidatos a la presidencia, vicepresidentes, senadores, rectores de universidades muchísimas, pastores muchísimos, gente de bien muchísima. Entonces, cuando estudiaron la vida de un delincuente de toda su vida, 200 años, ahí lo que había era podredumbre. Habían excepciones, pero cuando se compara, o sea, saben que en los Estados Unidos hacen todas las comparaciones y hacen estudios y estadísticas. Cuando se comparó dijeron, no, pero es muy diferente cuando tú tienes una educación donde tienes basada en principios absolutos morales, porque hoy en día tenemos principios relativos de vida. Y cuando a ti te presentan un principio absoluto que está basado en Dios, que eso es el problema ético. Pero cuando tú dices, yo tengo un principio por encima de mí, no soy yo que determino lo que es bueno y lo que es malo. Tengo un libro que se llama la Biblia, que Dios quiso que estuviera. Entonces es muy importante esto. Y eso tiene mucho que ver. Hoy en día la gente tiene un relativismo. Nadie sabe nada. Y ahí se cumple lo del poeta Campoamor, el madrileño, el español. Dice, y mucha gente vive ese relativismo moral. Dice, en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Es una mentira, es un puro relativismo. Pero mucha gente está contenta con eso. ¿Entiende cómo es? Yo siempre cuando estoy en cátedra, es una realidad porque hubo un profesor que quería demostrar de que el alcohol hace daño. Y entre el grupo había muchos científicos, pero había uno que le gustaba la bebida. Cuando cogen un gusano, meten el gusano en un vaso de agua y el gusano sale. ¿Verdad? Entonces viene, hace la otra prueba, busca el alcohol, entra el gusano y el gusano se engarruña. Y cuando él le pregunta al auditorio, ¿qué ustedes pueden opinar de estas 2 pruebas? El borrachón dice, bueno, que el alcohol mata a los parásitos. Sí, Muy bien, ¿verdad? todo es relativo. Mire, doctor. No, pero es que la relatividad moral, si un pueblo se rige por la relatividad, va al caos. Porque entonces, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Tu verdad, mi verdad. La verdad es absoluta, la verdad es única, la verdad es una, es universal. Por eso todos los pueblos hablan de mentir como una realidad. Y la Biblia habla de la mentira, habla de la violación, habla de situaciones reales. Ahora yo sé que es un mundo que está viviendo, que está discutiendo, que si el género y el sexo son cosas diferentes, y si hay un tercer sexo, cómo tú te percibes, cómo tú eres, ya
ya estamos ya llegando a una situación extrema. Bueno, el fake news, los intereses, ya uno no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Cuando uno le conviene. Bueno, doctor, por último, no quisiera que usted, la próxima vez, Bélica Suárez, ingeniero, aprovecharemos la presencia de nuevo del doctor para hablar de cáncer y hablar de los avances que O sea, que él viene aquí todos que en los ese años. campo hay. Ahora en octubre que- él viene, en octubre. Claro, que sé que hay. ¿Qué día de octubre es que...? El 19 es el Día Mundial El contra Día la Mundial. prevención del Pero cáncer el de mes mama. completo Pero es- el mes completo se celebra en el mundo ya. El mes de la prevención. Y él para el viene para cáncer de acá mama. a hablar de eso. Entonces será en otra ocasión cuando él nos visite, pero ya hoy nos hemos limitado a la teología. Sí. En ese tenor, por último, yo quisiera que usted me dé un enfoque teológico del fenómeno de esta guerra en Israel, Gaza y Líbano. Terrible. Tú El sabes enfoque suyo. que eso tiene que venir otro día porque él sabe mucho de eso. Bueno, y amplía mucho. yo vi que Arabia Saudita hace unos años, antes de la guerra, bueno, antes de octubre del año pasado, estaban haciendo lo que se llamaba la hermandad de Abraham, porque todos son hijos de Abraham, todos son descendientes de Abraham, pero ellos nunca han querido saber de los israelitas, lamentablemente. Ellos piensan que Israel, hasta han negado la historia de Israel. Ellos no mencionan ni siquiera a David y no mencionan todo esto. Claro que ahí se unen otros factores, vamos a decir. Hay factores espirituales, porque los árabes no ven a Israel como un asunto simplemente de que es una nación que está ahí. Ellos lo ven como una gente que son enemigos de Dios, de Alá, de su Dios. Y para ellos la guerra es un asunto más que decir que es un asunto simplemente de territorio. Es un asunto también de religiosidad Sí, o de religión. pero diga cómo Israel lo ve a ellos también. ¿Qué postura tiene Israel frente a ellos? No, Israel lamentablemente tiene que defenderse como toda nación y como Israel en el pasado también fue destruido, porque los romanos lo acabaron. En el año 70 de la era cristiana, los romanos sitiaron a Jerusalén y lo deportaron a todos los judíos, que ya solamente quedaba lo que se llama la tribu del norte, la tribu del sur, que es con capital Jerusalén, porque la tribu del norte se había ya juntado con otro y cuando fue en la invasión de Asiria, en el 585, fue la invasión de Jerusalén por los babilonios y lo otro fue en el 700 y pico. 150 años después cayó también la tribu Bueno, del sur. vamos a hablar, otro programa para hablar de la guerra. Pero eso es Biblia, eso está también en la Biblia, porque la guerra historia está ligada con la religiosa, Biblia. Porque existe la guerra política, económica y religiosa. No, pero que... No hay tres tipos de guerra. Sí, pero, Solo una, la religiosa. pero el asunto es que también hay un mito que dicen que la mayoría de las guerras religiosas es que ha matado más gente en el mundo. Y sin embargo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial no fueron guerras religiosas. Bueno, para otra Fueron ocasión. guerras territoriales. Juan, para otra ocasión, conversamos con el pastor médico Juan Vila. Este es el mes de la Biblia. Él volverá ahora en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por dejarnos estar aquí participando con todos los que nos escuchan y ven. Hacemos una pausa y volvemos.